Bienvenidos a Condominios y Contemporáneo. Espero les guste este capítulo. Hola amigos, pues bienvenidos a una entrevista más con una persona relevante de la administración de propiedad horizontal, porque ya creo que le dicen todavía propiedad horizontal. Eh, Hoy tenemos a Mario Vargas de Panamá, lo cual me da mucha alegría y mucho gusto que por fin nos podamos conectar porque es una persona muy ocupada, aparte de un máster eh, en las redes sociales, también tiene su propio programa, así que ya nos recomendará y nos mandará ahí el nombre para que también lo sigan por allá. Así que bueno, pues empezamos, Mario. Muchas gracias por poderte conectar y platicarnos un poquito de ti. Me gustaría saber cómo iniciaste en las redes, a qué te dedicas, qué más haces, porque eres influencer y un conferencista a nivel 5 estrellas. Así que si tienen algún evento, también invítenlo, por favor. Bienvenido, Mario. Oye, gracias Mara por el espacio y por tal presentación. Creo que me pones una carga innecesaria encima después de esa presentación, pero sí, pues abogado de profesión, por más de 15 años administré propiedades horizontales, como tú dices, pues el nombre que nosotros acá en Panamá también le damos, evidentemente mucho respeto, ¿no? Por ese trabajo, esa labor. Me atrevo de una manera atrevida, valga la redundancia, en decir una profesión, porque yo sí creo que se merece por lo menos ese título, algo que en Latinoamérica completa pues se le está tratando de hacer honor a poder elevar un poco lo que es esa labor del administrador, que es muy loable y muy difícil, ¿no? Pues posteriormente, después de estos 13 15 años, decidí dedicarme a lo que pues había estudiado, que era el derecho, y me especialicé en temas de propiedad horizontal. Es decir, soy abogado especialista en temas de propiedad horizontal acá en Panamá y pues evidentemente el tema de las redes, como tú dices, ¿no? Nos impactan de alguna manera. Es un método actualmente de poder comercializarse, proyectarte para los clientes. Entonces, hace algunos años tomé la decisión de desarrollar lo que es la marca personal dentro de redes sociales, con muchos factores, inicialmente como abogado, después hemos creado algunos podcasts que los invito, como bien dice Mara, pues a que nos acompañen. Un café con Mario en mis redes sociales, @Mario J. Vargas C. Información relevante, interesante desde el punto de vista de emprendimiento, muy alineado con la administración de la propiedad horizontal. Así que digamos que estoy en el mundo de la propiedad horizontal hace 15 años, ya sea como administrador y últimos años, pues como abogado, Mara. Pero sigues administrando, si bien sé, creo que tu esposa y tú tienen de todos modos su empresa para administrar y tú como especialista en derecho, ¿cierto? Sí, total. O sea, desde el punto de vista como abogado, estoy día a día, eso es lo que hago desde el punto de vista jurídico con los PHs. Y sí, mi esposa, pues la empresa que yo trabajé por 13 años, posteriormente quedó ella administrándola, llevando a cabo pues ese duro trabajo de ser administradora. Ella administra 18 propiedades horizontales actualmente. Y bueno, tú sabes que eso es un reto permanente. Y lo que yo dejé hace 5 o 7 años atrás en la administración, hoy es totalmente distinto porque las comunidades evolucionan rápidamente y las comunidades tienen un comportamiento muy diferente a medida que pasan los años. Así que sí, yo digo que en mi casa indiscutiblemente comemos de la propiedad horizontal. Comen, viven y hablan todo el tiempo, ¿verdad? Mira que lo de hablar estamos tratando de reducirlo porque es que Sí. es difícil tener una conversación agradable cuando tú estás dentro de la administración de la propiedad horizontal, porque es indiscutible que hablemos del vecino, del ruido, de la mora, de la modificación, de la queja, de la mascota, del humo. Entonces, hey, nos hemos dado cuenta que terminamos, aunque no sean nuestros problemas, son problemas evidentemente del cliente, del residente y del propietario, termina teniendo una connotación negativa, ¿no? En el impacto y en el giro normal del administrador. Así que hemos evitado de repente hablar de eso frente a nuestras hijas para hablar de temas un poco más agradables, ¿no? Sí, es que también tus niñas todavía están chiquitas, entonces como que se han de decir, van a terminar odiando esto, ¿no? ¿No te quieres dedicar también a administrar? No, jamás en la vida. Yo ni siquiera
se lo doy como opción, quiero que No, sepa. Ni siquiera se lo doy como opción. todo menos esto, por favor. Ni creo que quieran tampoco, ¿eh? Yo creo que tampoco, Em, no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que no tengo que hacer mucho trabajo para eso. No, no las veo sí, muy no, interesadas en eso. yo creo que ni mencionarlo, no creo que esté dentro de sus prioridades profesionales. Oye, Mario, sé que hace poquito que reformaron su ley, que creo que es la más actualizada y más completa de toda Latinoamérica, me atrevería a decir. Cuéntame qué cosas pusieron en su nueva ley que son, que tú crees que no lo tiene ninguna otra ley a nivel Latinoamérica. ¿Cuáles Mira, fueron esos primero, cambios? primero empezar con que Panamá creo que ha sido pues un país muy innovador en materia de legislación. Panamá, nuestra primera legislación la tuvimos en 1952. Si mi memoria no me traiciona, en materia de propiedad horizontal, y hemos tenido 6 leyes totalmente distintas en estos 70 años posiblemente, ¿no? La última, tal como tú mencionas, es la ley del 2022, una ley que se cocinó dentro de pandemia, ¿ok? Ujú, O sea, dentro de la pandemia, cuando evidentemente esa restricción de los aforos, de la movilidad, nos impacta la propiedad horizontal y evidentemente impacta la posibilidad de reunirse a las asambleas de copropietarios, nace inmediatamente un movimiento muy orgánico por parte de las autoridades en materia de propiedad horizontal en Panamá y hacemos una modificación muy rápida a 5 artículos permitiendo la celebración por medios tecnológicos o las asambleas virtuales. Eso lo hacemos en el 2021 con el impacto de la pandemia y producto de eso nace inmediatamente pues una mesa de trabajo para modificar la ley del 2010, una ley que tenía 12 años nada más, de manera completa y tratar de, como tú bien dices, traerla a la nueva realidad, a la realidad ujú. actual en materia de la propiedad horizontal. Y de verdad que se hizo un muy buen trabajo. Yo creo que la mesa de trabajo hizo un excelente trabajo. Yo formé parte de esa mesa en varias ocasiones, pero interesantes elementos que yo creo que aportaron y que fueron novedosos para nuestra legislación, pero que fue una búsqueda en las legislaciones latinoamericanas para poder introducir, porque yo creo que aquí no es que nosotros terminamos de descubrir nada, sino simplemente ver las realidades al mismo tiempo de ver lo que tenía o lo que estaba pasando en otros países en materia de propiedad horizontal para poder introducirlo, ¿no? Y lo primero fue introducir principios rectores dentro de la propiedad horizontal. No hay ley perfecta, lo que han legislado alguna vez en su vida sabemos de que las leyes siempre se quedan cortas, es parte de Claro. ese proceso de la legislación y introducimos principios rectores con el único objetivo, Mara, de que si algo se nos queda, algo no desarrollamos, hey, resuélvelo con esto. Busca en estos 5 principios rectores resolver de alguna manera esos vacíos que puede dejar la ley en materia de propiedad horizontal. Y creo que eso nos ayuda muchísimo y es algo que yo... Cuáles son los principios rectores? Mira, en el caso de los principios rectores, que es el artículo 5, primero, convivencia pacífica y solidaridad social. 2, el derecho al debido proceso. 3, el derecho a petición. 4, el principio de la confidencialidad. 5, respeto a las decisiones. Y sexto, respeto a la dignidad humana. ¿Ok? Dentro de esos 6 principios, tenemos que resolver todo lo que no hayamos legislado. Y el administrador siempre tiene la razón, te falta. Ah, no, sin duda alguna. Ojo, tú quieres que sepa que en esto ya estaba dando yo una capacitación y ese principio rector de respeto a la dignidad humana se desarrolló por el administrador. Puntualmente, se decía, hey, eso de que llegue un propietario a decir yo pago tu salario, yo soy, tú eres, hey, hay que respetar al administrador, hay que Claro. respetar a los miembros de junta directiva. Entonces, mira, y ojo, interesante, esta ley, el administrador las asociaciones de administradores, creo yo que aportaron casi el 60 o 70% de la legislación. O sea, esto es una ley que viene del administrador y que desarrolló el administrador. Entonces, ya te digo, este artículo 2 de los principios rectores es un principio, perdón, un artículo que a mí me gusta muchísimo. Como te mencionaba, desarrollamos la posibilidad de celebrar las asambleas virtuales y las asambleas mixtas, es decir, en Panamá podemos reunirnos presencial, virtual o mixto, con pues, textos bien desarrollados en función de esto. Eh,
también se introdujo la obligatoriedad de asistir a las asambleas. O sea, si usted tiene una unidad, usted está obligado a asistir. Y la propia ley impone una multa por la no asistencia a la asamblea de propietarios. Eso te puedo decir algo que, previo a esta legislación, te digo que podríamos tener un promedio de un 30-35% de asistencia, previo a esta ley. ¿Ok? Ujú. Cambiada la ley y uniendo esta obligación que te acabo de establecer de asistir a la asamblea con las asambleas virtuales, mira, yo creo que actualmente Panamá puede estar cerca del 70 o 75% de participación de los propietarios en una asamblea. Hey, 75% de asistencia ya es un porcentaje representativo de la comunidad. Ay, pero ¿para qué quieres a tantos en la asamblea? ¿Sí Oh, pueden tú llegar a sabes que acuerdos? no, no, sin duda, porque se da mucho el tema del poder. Me explico, hey, para no ser Ah, multado, otorgo poder, pero tiene la representación. Ya eso de que no podemos tomar una decisión porque no tenemos el quórum posible, ya eso pasa, pero muy poco, porque la asistencia ha mejorado muchísimo con estos dos elementos, ¿no? Y ya te digo, eso de verdad que es importante porque y al fin y al cabo, la comunidad o las decisiones de la comunidad dependen de ellos. Si ellos no se reúnen o se reúnen de una manera muy reducida, no termina siendo decisiones representativas que aunque puedan ser legalmente aplicables, te toca darle explicación a un 70% de los que no vinieron porque la decidiste con el 30%. De esta manera, el 70% tuvo aquí, ya sea presencial o por medio de apoderados. Ya eso baja muchísimo esas posibilidades de conflicto producto de las decisiones. pues sí, pero ahora pagan por irlos a representar, ¿no? Con tal de no pagar la multa. Pero bueno, aparte también es platita para el PH. El que no paga, el que no va, eso es un ingreso extra. Pues sí, porque bueno, lo mejor es que los represente algún otro vecino, pero ¿qué tal que le Eh, pagan al del Uber o al del Rappi Mira, te para digo irlos algo, a representar? me ha pasado que cuando voy como abogado a una asamblea, oye, literalmente, un muchacho, no sé, le voy a poner 18 años. Yo llego a la asamblea, yo como abogado y veo a ese muchacho ahí sentado, me pareció interesante, me llamó la atención, pero el muchacho con audífonos permanentemente. O sea, nunca se quitó los audífonos durante 3 horas de asamblea, Mara. Y yo le digo al final al administrador, ¿y este muchacho qué hace aquí? Dice, el papá para no pagar la multa le dio poder al hijo que se sentara ahí. Literalmente el muchachito estaba escuchando, sepa Dios qué, jugando algo en el teléfono. Él no supo qué votamos, qué dijimos, pero ahí estuvo. Pero ahí estuvo. Pues espero Ahí que al menos estuvo. le haya pagado. ¿Ves? Pero, ojo, ya te digo, yo creo que eso es uno de los elementos importantes que nosotros hemos introducido en nuestra ley. También tenemos el tema de las decisiones. Nosotros en Panamá hace muchos años, pues superamos el tema de la unanimidad para las decisiones y en esta modificación lo que hicimos fue reducir considerablemente y la mayor parte de las decisiones se toma con los propietarios que se encuentran al día en la cuota de gastos comunes. ¿Ok? Porque entendimos de que, oye, el verdadero responsable es el que paga su cuota. Si yo empiezo a hacer cálculos de quórum en función de los que no pagan, evidentemente vamos a tener una desventaja como propiedad en el momento de tomar decisiones. Entonces, introducimos de que nuestras mayores decisiones, modificación de cuota, escogencia de juntas directivas, se hacen con un porcentaje de las unidades que se encuentren al día con la propiedad horizontal. Eso también nos ha ayudado muchísimo en el tema Ok, de la entonces tenían voto los morosos, No, no tenían voto, pero pero iban. tú calculabas en función de la totalidad del pH. Aunque ellos no votaran, tú tenías que calcular, es decir, un pH de 100 unidades, yo necesitaba el 51% de 100. Eso es decir, que para Ah, cambiar juntos necesitaba 51 votos, pero, coño, tenía 40 morosos. Entonces ya claro, tenía está raro. 40 que no me funcionaban, pero yo tenía que apuntar a ese 51. Ahora dijimos, hey, solamente lo vamos a calcular en función de esos 60 que están al De día, los es que decir, sí los tienen el voto. 31. Puedo cambiar junta directiva, puedo modificar cuotas de gastos comunes, puedo imponer cuotas extraordinarias. Claro. Ay, no, pues sí estaba complicado eso. Oye, y hablando del que te mandé, Ajá. era, les comento que era un letrerito que me mandó Isa Valentina, que es de Venezuela, pero ya se hizo mexicana, ya es más mexicana que el mariachi. Nos mandó un letrerito que le mandó una amiga de Panamá
y que está pegado en un acrílico, muy bien eso, por cierto, dentro de un elevador, en donde decía que en hoteles las estadías mínimas eran de 45 días y que estaba ilegal en un residencial tener arrendamientos Por menos de temporales. 45 días, sí. Ajá, y que podía, lo que más me llamó la atención es la cacería de brujas, ¿no? Y que si lo detectabas, lo denunciaras de inmediato. ¿Eso en dónde está? En qué ley? Porque venía aquí del artículo 21, pero no dice de qué ley. Sí, de la ley 80 del 2021, del 2012, perdón, que la ley 80 del 2012 que desarrolla lo que es la autoridad de turismo en Panamá, se introduce, eh, y esto es una norma 100% diseñada para la protección de la industria hotelera. Punto. La industria hotelera dijo, hey, espérate, Claro. si yo invierto, yo necesito que el Estado de alguna manera me dé la garantía de poder mantenerlo porque ya se venía viendo desde el 2012, 2010, este crecimiento de lo que eran los alquileres temporales. Y esta legislación lo que dice es, todos los alquileres por menos de 45 días son considerados alquileres de corta estancia. Y para poder alquilar por menos de 45 días necesitas una licencia especial de la autoridad de turismo. ¿Qué sucede? En Panamá, para que la autoridad de turismo te otorgue esa licencia, tiene que otorgársela al 100% del edificio, al 100% del PH. Por lo tanto, yo no puedo pedir esa licencia para mi apartamento. Tengo que convencer a todo el PH en una asamblea de propietarios, votar a favor para poder que nosotros solicitemos a la autoridad de turismo este tipo de autorizaciones. Entonces, en la ciudad de Panamá, y ojo, esto es importante, esa norma solo aplica en la ciudad de Panamá. Si tú te vas a playa, si tú te vas al área, al interior de la República, esta norma no aplica. Esta norma solamente aplica en la ciudad de Panamá, en los cuales los PHs residenciales no pueden ser utilizados como alquiler de corta estancia. Mm. Y ahí dice, bueno, y si lo detectas, avisa cuál es la sanción. Mira, tiene sanciones principalmente al propietario, ¿ok? El PH no se va a ver afectado, el usuario tampoco, pero principalmente al propietario del apartamento es donde la autoridad de turismo puede entonces sancionarlo por varios motivos. Uno, por no tener la licencia y dos, por intermedio del Ministerio de Comercio, por tener pues una actividad comercial no registrada. Entonces tienes esos dos riesgos en caso tal se identifique este tipo de comportamientos en PH en la ciudad de Panamá. Y solamente se dan cuenta si alguien lo reporta o hay algunas inspecciones o cómo se pueden Sí, dar no, cuenta. 100% reporte, 100% reporte. Y estos reportes normalmente vienen por parte de la administración, de las juntas directivas, ¿ok? Mm, Son los que principalmente... Y ojo, es entendible, Mara, desde el punto de vista que cuando tú desarrollas y diseñas un PH residencial, no necesariamente va a recibir de buena manera este tipo de actividades, porque, pues, no sé, un PH residencial en Panamá, cuando mucho tiene un guardia de seguridad en la garita. sí, Eh, claro. entonces, ¿cómo cuidar a estas personas que vienen de turismo? Que cuando uno va de turismo, te pasa a ti, me pasa a mí, el comportamiento mío no es el mismo en mi casa. Evidentemente es un comportamiento un poco más relajado, de repente un poco más de fiesta, hay más actividades nocturnas, lo cual es natural de un ser humano cuando estás jugando ese rol de turista. De Entonces el vacaciones. PH no tiene la estructura para poder garantizar ese cuidado a esta persona. Y hace muchos años, cuando yo mis primeros trámites que hice con la autoridad de turismo con relación a esto, me recuerdo perfectamente, y esto se me quedó grabado y me parece un planteamiento muy válido, porque rápidamente pensamos en alquileres temporales Airbnb, pero, hey, sí, eso es una plataforma como hay varias plataformas que hasta cierto punto son seguras, pero hay muchos alquileres que no se dan por intermedio de plataformas, se dan directamente el propietario a ese usuario, a ese turista. Y en ese momento me decía a mí la chica, la licenciada Franco, me recuerdo perfectamente de ella, me decía, mira Mario, hemos identificado que este tipo de alquileres que no se dan por la plataforma lo están utilizando mucho para delinquir. Personas que llegan a Panamá de manera ilegal, ¿ok? No hay registro migratorio. Si tú vas a un hotel, tienes que dar tus datos y hay un registro de hospedaje. Cuando tú llegas a un Claro. PH, no hay ningún tipo de registro, simplemente te dan una tarjeta, te dan un token para que tú entres, vivas 4 o 5 días y te vas del país.
y no hay registro de esa persona. Entonces, hemos identificado un porcentaje, no quiero decir que el 100%, pero un porcentaje de este tipo de alquileres que está impactando muchísimo en la parte delincuencial en Panamá y tenemos que de alguna manera restringirlos. Claro, ya si lo ves desde la seguridad del mismo edificio, Claro, pues ya toma completamente el sentido, porque yo sí he visto que se prestan, por ejemplo, por Facebook, ay, les presto mi casa o rento mi casa, pero no usan las plataformas porque ahí también ya te ponen candados, tienes que claro, también dar de alta tu credencial y todo el show y se pueden, te puedes quejar en la misma plataforma de Booking, Airbnb. Más bien es como, o sea, ya todo el mundo dice por Airbnb como el Kleenex, ¿no? O sea, claro, ya así se es. convirtió como que fue el que inició con todo esto del hospedaje temporal, que realmente su nombre lo decía, ¿no? Era un Airbnb, o sea, cama, desayuno, donde el dueño iba a estar ahí, los iba a atender como huésped, no que lo iba ya a rentar mientras él ni siquiera lo conocían. Yo creo que Claro. también se desvirtuó mucho el concepto del Airbnb. No, Ah, ojo, como tú dices, mira, para nosotros, y te digo algo, yo soy un defensor de legalizarlo. Si tú me preguntas a mí, esto hay que legalizarlo. Esto es como el Uber, que dimos y dimos y claro. dimos, menos en Panamá, y tuvimos que rendirnos frente a él. ¿Por qué? Porque es que hay una necesidad que no podemos discutir, me explico, y hay pues evidentemente un recurso a disposición. Tengo un vehículo, no estoy trabajando y tú te quieres mover del punto A al punto B. Entonces, esto es algo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué decía yo? Hey, pongo un ejemplo un poco más extremista, la marihuana. Luchamos por años en contra de ellas y ya estamos empezando a legalizarla. Entonces, yo creo que este tema de los alquileres temporales, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿ok? Pero hay que regularlo porque tú acabas de decir lo que verdaderamente le importa y le preocupa a los propietarios y es la seguridad. ¿Qué pasa en ese apartamento? Ey, a muchos nos tiene sin cuidado, Mara, pero eso está impactando la seguridad del resto de los copropietarios, del resto de los vecinos, que de alguna Claro. manera no están preparados para eso. Pero si aceptamos esto como un problema, Mara, pues simplemente nos vamos a preparar para, Rubén, nos vamos a preparar para poder de alguna manera atacarlo. Hey, ya yo sé que tengo a alguien que me va a cuidar, tengo de repente ¿cómo se llama? Un chico de atención al cliente en la noche que va a poder guiarme a ese cliente, lo va a llevar al apartamento. Si hay Claro. alguna Y debe pregunta, estar lo vamos a poder. Claro, loquito. el tema de vigilarlo. Ojo, que simplemente le diga cuáles son las reglas para el uso de este pH, a qué hora abrimos la piscina, a qué hora cerramos la piscina. Esos son los elementos que yo creo que de alguna manera preocupan a esos propietarios que viven, pero que estos apartamentos de alguna manera le están causando un poco de ruido. Claro, y como dices tú, van con otra mentalidad, porque no es lo mismo el que renta que se vuelve poseedor al que nada más va 2 días y a veces se portan bien, pero muchas veces se portan muy mal, ¿no? Porque ya no es el hotel que tiene las reglas específicas, no, ahí creen que pueden hacer lo que quieran porque nada más van a estar 2 días. Y el problema del administrador es que nunca eh, sabe realmente, a menos que tengamos reglas, Claro, quién está ahí. O sea, yo de sin duda, repente, yo tengo edificios que se rentan solo por Airbnb. claro, Su gran mayoría para eso fueron construidos. No es régimen condominal, son copropiedades, pero también es más trabajo para uno, porque yo, ¿a qué horas voy a saber? O sea, los veo por la cámara y digo, ahí está este muchacho subiendo los pies en el sillón, pero no tengo idea de quién es, ni de qué loft es, más que la persona de limpieza, y a ver quién de los dueños dice, ah, es mío, ¿no? Porque a veces ni eso son capaces de decir de quién claro es. que no. Claro, porque ojo, eso va a terminar en una sanción, en una multa. Entonces yo voy a negarlo hasta donde pueda. Entonces, pero ojo, el día que tú aceptes de que este pH o este edificio puede ser utilizado de esa manera, evidentemente vas a tener que aumentar tu presupuesto, vas a tener gastos específicos para esto y vas a tener Sí, alguien que esté pendiente de la circulación, del uso de este tipo de personas. Entonces, ya te digo, o sea, yo creo que al final del camino, y esto lo explicaba yo creo que el año pasado o antepasado en Pereira, en una conferencia que daba, y era, oye, la realidad es que producto de la pandemia, esto ha impactado a muchas familias que han tenido que regresar a su hogar original, oye, a vivir con sus padres, o personas que pues eran independientes y que la realidad económica financiera pues te jugó una mala jugada, estoy regresando a lo básico, pero ahora qué hago con esta propiedad que compré, que tengo un crédito a 30 años
años, que si la pierdo con el banco, pues evidentemente pierdo parte de mi inversión. Entonces, ¿qué hago? Voy a ponerla en renta corta para que de alguna manera por lo menos se pague. Y ahora, los números y las estadísticas a nivel mundial indican que es más rentable alquilarlo por renta corta que alquilarlo de manera mensual, ¿ok? Entonces, Sí. era lo que yo decía, ¿vamos a pelear contra qué? Contra una necesidad que existe de alquilar, de tener hospedaje en algún lugar a un mejor precio que un hotel, y tengo yo un recurso vacante como propietario. Entonces, esa lucha intermedia de un PH que no acepta son luchas innecesarias, son luchas que al final del camino vamos a terminar perdiendo porque la gente lo va a hacer, porque necesita salvar su propiedad, porque necesita el ingreso para comer. Y si tú le dices a la gente, hey, no lo hagas porque no lo debes hacer, pero en el camino yo veo una rentabilidad económica, Mara, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo voy a hacer. Lo voy a Punto. hacer. Y hasta le doy una lanita al administrador para que no diga nada. Oye, en estos días estábamos atendiendo en la oficina, en la firma, y el administrador tuvo, dice Mario, yo creo que los conserjes y los seguridad me están mintiendo. Tuvo que poner una cámara, no sé, esto lo repito tal cual, posiblemente era mentira o es mentira, Ah, para poder identificar las maletas y no depender del reporte del seguridad y del conserje, sino que el sistema me indique cuando, hey, están llegando estas maletas aquí, posiblemente hay un alquiler de corta estancia. Porque es lo que tú dices. pues sí. Digo que no podemos tener nada bonito porque todo le echamos a perder, todo le enlodamos. Oye, ¿qué retos en futuro, qué planes tiene la administración? Porque yo sé que tienen un gremio, tienen una asociación de administradores en Panamá, ¿cierto? Sí, mira, Panamá es muy peculiar. Panamá es un país muy chico, comparado a México, comparado a Colombia, Ujú. pero pues, tenemos tres asociaciones de administradores y a mí eso me enorgullece porque por lo menos hay espacio y posibilidades. Y Claro. uno de los elementos que ahora, si tú me dices, oye, reto a corta estancia es que ya estas asociaciones se han unido, lideradas por una de ellas, que es ADEPA PH, y han presentado por segunda ocasión un proyecto de ley para que se cree lo que es una cámara especial para administradores, para poder tener una idoneidad de administradores y que podamos mantenerlos actualizados y certificados. Así que la esperanza que yo creo que tienen la mayor parte de los administradores que lo que falta de este año, estamos empezando un quinquenio con nuevo gobierno, podemos lograr la aprobación de esta ley que le va a dar pues mucho más beligerancia e importancia a esa labor del administrador, pero ya con de alguna manera pues una estructura y que no sea cualquiera el que administre, sino que sean personas idóneas, certificadas por esta institución. Ok, ¿tú vas más por certificación, especialización o por una carrera de administración de edificios? Ojo, mira que entendamos que ahora se, podemos tener tres opciones, o certificaciones internacionales, me explico, que es totalmente válido, Claro. una carrera formal, universitaria, o este método que utilizamos en Panamá, por lo menos con los bienes y raíces, ¿ok? Que es una estructura interna de una institución nacional, gubernamental, que sea la que se dedique a esto. Entonces, digamos que tenemos tres opciones. En Panamá, yo no veo viable lo de la carrera universitaria, honestamente, porque eh, yo creo que es limitar a Exacto. comunidades y administradores eh, donde no necesariamente va a haber una carrera, a poder tener a alguien preparado en función de esto. Me explico, ojo, en la ciudad capital posiblemente sí lo puedas tener, vas a encontrar cuatro o cinco universidades que lo brinden, pero digamos en una provincia como Chiriquí, una provincia como Herrera o Coclé, que está a 4 horas de la ciudad de Panamá, difícilmente van a tener la posibilidad de poder prepararse los administradores de esa zona. Entonces, hey, yo creo que eso no es algo que a corto plazo sea realista, ¿ok? El Claro. tema de las certificaciones internacionales es un método interesante, pero por lo menos en Panamá eso es un método que muy poco se utiliza. O sea, el tema de certificaciones internacionales, eso no funciona o por lo menos no hemos tenido experiencia en Panamá de ese tipo de certificaciones. Por eso se ha apostado y por eso, como te digo, esta agremiación ha apostado muchísimo a tener estas firmas o estas cámaras internas dentro de en nuestro caso el Ministerio de Vivienda, que sea la que se encargue de entregar esta idoneidad a los administradores que cumplan una serie de requisitos básicos. O sea, son como certificaciones de gobierno
o diplomados de universidades o cómo lo pueden demostrar? Es una combinación, porque es una certificación del Estado, emitida por el Estado, pero la norma que ellos han propuesto es que cada cierto tiempo tú entregues una serie de horas de capacitación para saber que te mantienes actualizados en temas de propiedad horizontal. Entonces vas a tener, tú sabes, esa combinación privada, pública, para poder tener a esos administradores de alguna manera actualizados. Sí, porque, o sea, la profesionalización, para empezar, pues hay que cobrar por por una persona que ya estudió una carrera, ¿no? Y porque muchos van por eso, pero les digo, es que casi en ningún lugar del mundo existe la carrera de administración porque hay que actualizarse continuamente y es multidisciplinaria. Yo una vez quise hacer una currícula y me dijeron, pues ¿a qué te dedicas? O sea, ¿por qué necesitas tantas cosas? O sea, es demasiado. Pues más bien Claro. son como varias áreas las que uno tiene que aprender y especializarse o certificarse de lo que tú ya sabes, ¿no? Por demostrar habilidades, conocimientos y experiencias, ¿no? Claro. Es mucho, mucho mejor porque ya tienes la experiencia y nada más vas a sacar el documento. Mara, te perdí el audio, no te estoy escuchando. ¿Escuchas? Ahora sí, te Ahora escucho. sí. Te decía, en Cancún, la Cámara de Comercio pide la idoneidad del administrador, que son 120 horas de capacitación demostrables, o sea, papelito habla, o Ajá. en una certificación del CEPCONOCER, que es la Secretaría de Educación Pública, que son como el ISO, de hecho, sale de ahí justamente. Te volví a perder. Puede ser que el micrófono te esté fallando. A ver, ¿ahí ya me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Sí, yo creo que se le acabó la pila. Lo dejo prendido todo el tiempo. Creo que no es buena idea esa. Entonces, yo creo que algo así, ¿no? Una capacitación en la que tengas que actualizarte cada 5 o cada 3 años, porque, Así es. como dices tú, las leyes están cambiando. Y si el plan es actualizarlas continuamente hasta lograr una ley marco lo más apegada posible a las necesidades actuales, porque siempre van a cambiar las necesidades. Hace unos años nadie sabía que iba a existir unas rentas temporales, ¿no? Así es. Así es. No, Pero mira, y van. ojo, la verdad es que el proyecto de ley de ADEPA, que fue consultado y trabajado con las otras asociaciones, habla de una junta técnica, ¿no? Una junta técnica compuesta por miembros de estas asociaciones de administradores que son los que van a llevar el control. Es decir, es una junta técnica dentro del Ministerio de Vivienda, pero que no está controlada por el Estado, sino por estas asociaciones en materia de administración de PH, que son los que van a poner a alguien en la mesa, van a establecer pues esos requisitos y van a hacer entonces esas evaluaciones de que si cumples o no cumples con los requisitos para poder mantenerte como idóneo dentro de lo que es la administración de PH. Yo veo con muy buenos ojos, honestamente, creo que es un muy buen comienzo. A nosotros en Panamá nos ha funcionado perfectamente, por lo menos los bienes y raíces tienen una junta técnica de bienes y raíces, también existen junta técnica de corredores de seguros. Entonces es una figura que por lo menos en Panamá hemos estado familiarizados, la entendemos y ha funcionado, ¿no? Y yo creo que esa es la dirección y yo veo con muy buenos ojos esa propuesta de ley ese proyecto de ley. Ojalá que podamos dentro de poco pues avanzar y yo creo que nuevamente eso nos pone como uno de los países latinoamericanos en dar ese primer paso desde un punto de vista legal para darle ese valor y responsabilidades que pues al final del camino tiene la administración de PH. Por supuesto. Y yo creo que sí, o sea, hay que tomarlo como ley marco. Acá tenemos mucho trabajo, tenemos un montón de cosas que hacer. Bueno, con decirte que en un estado ya desapareció la ley, ya se volvió parte del Código Civil. Esa es la ventaja de ese país pequeño. Nos entendemos, más rápido hablamos entre todos. Sí, no, está complicado y Hey, aparte, pues, entendamos que Panamá está entre los 4 o 5 millones de habitantes a nivel nacional, ¿no? O sea, todo el país tiene 4 o 5 millones de personas, simplemente. O sea, es una realidad distinta, evidentemente, a México.
Pero yo creo que eso, la verdad, nos ha ayudado muchísimo a poder entendernos y tener respuestas muy rápidas, ¿no? Tanto a la modificación de ley en su momento como pues a esta nueva legislación en materia de propiedad horizontal. Oye, Mario, ya por último, ¿vas a hacer tu expo este año? Vienemos 2026, hemos tomado la decisión de hacerla un año sí, un año no. Ah, ¿verdad? Ah. Pues nuestra Expo Congreso, como siempre, sí, ojo, es mucho trabajo, es un desgaste alto. El que no está en la organización de un evento sabe que esto impacta bastante y hay que dedicarle mucho, mucho tiempo. Entonces, este 2025, pues pasamos, 2026 venimos nuevamente como lo hemos hecho en los últimos 4 eventos que hemos tenido y que gracias a Dios ha sido de muy buena aceptación, no solamente por los expositores comerciales, sino también por los asistentes al Congreso que nos han acompañado fielmente pues en estos 4 años. Ah, bueno, yo fui al primero, mira, ahí está el Sí, cuadro. claro que sí. Sí, sí, sí. Ah, ahí está, sin duda. Tú fuiste el primero eso fue 2019, si mi memoria no me falla, con Horacio que hicimos en Panamá. Creo que fue, mira, la primera vez que me atreví a hacerlo con un grupo de compañeros que sin ellos esto no fuese realidad, honestamente. Teira Ehlers, mi esposa Nelky, Katy Castillo, que me ayudó en su momento. Pero de hacer algo que pensamos para 40 personas, terminamos siendo ciento y tantos en hacer ya 4 eventos posteriormente con más de 300 asistentes. Yo creo que eso indica de que no solamente en Panamá, sino que a nivel mundial y Latinoamérica no va a escapar de eso. La propiedad horizontal es un ente vivo, es un ente que cada día crece más, necesita conocimiento, necesita capacitación. Yo me acuerdo que en ese año, cuando terminamos ese evento, literalmente le dije a esta chica, yo le digo, hey, si aquí en Panamá hacen Expo Boda y normalmente uno se casa una vez en la vida, ¿no? Algunos se casan dos, otros, lo muy exagerado, tres. Coño, tenemos que hacer un Expo PH cuando esto está creciendo permanentemente y siempre vas a tener algo novedoso. Y la verdad que el tiempo nos dio la razón y ya te digo, junto con las asociaciones que tenemos en Panamá, todas nos apoyamos muchísimo. La verdad que existe ese apoyo de que, oye, si Mario hace algo, asisto, si ellos hacen algo, nosotros asistimos. Porque aunque estemos en grupos distintos, pues realmente la realidad es exactamente lo mismo, sufrimos lo mismo, nos alegramos de lo mismo, lloramos por lo mismo. Yo creo que esa unión de los gremios, por lo menos en Panamá, nos ha ayudado muchísimo y ojalá que eso se mantenga y que sea también pues un modelo a seguir a nivel latinoamericano. Yo creo que Colombia es un país que nos da, por lo menos a nosotros, los países más pequeños, cancha y cátedra en experiencia, en conocimiento, que también para nosotros es un país modelo a seguir en tema de legislación colombiana y la capacidad que tienen de tener congresos todos los días, yo creo. Si uno ¿Verdad? cuenta los congresos en Colombia, no sale uno de Colombia los 365 días del año, pero a mí me encanta muchísimo. Yo creo que cuando uno escucha esas realidades muy idénticas, pero con un acento distinto, uno dice, hey, no estamos tan lejos de la realidad. Vivimos Claro, y exactamente lo tenemos mismo. los mismos problemas, es correcto. Mario, pues muchas gracias y ya nos mandarás el aviso de tu expo el próximo año, que sí ya, sí es complicado, qué bueno que ya lo está haciendo cada 2 años porque digo, ¿a qué hora trabajan? Ah, en Colombia eso pregunto yo, ¿a qué hora trabajan si se la viven en congresos? Total, no, yo total. Pero como tú dices, no, por ahí te mando la invitación. Ojalá que nos acompañes en 2026 también acá en Panamá a pasar un momento agradable. Yo pienso que más allá del conocimiento que uno siempre adquiere, es esa integración, ese networking Claro. que se hace oye, no solamente lo del país, sino con gente de afuera, que crean estos espacios, ¿no? Que crean estos espacios como tú dices, hey, me escribes, Mario, te necesito por una entrevista y yo de seguro, pues hacemos exactamente lo mismo de manera viceversa y eso nos ayuda muchísimo a crecer y a conocer de experiencias de otros países que ayudan a complementar esas soluciones al final del camino. Claro, de no buscar el hilo negro, si ya lo hicieron en otro lado, ¿qué le andas buscando? Literal. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo rapidísima la plática, bastante nutrida, me encantó y sobre todo resolví la duda que tenía de ese letrero. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y pues recuerden, suscríbanse, compartan, denle like, pongan en sus comentarios si quieren que le haga otra pregunta a Mario para que nos conteste por aquí y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Hey, gracias a ti, Mara, cuando pues necesites de mi conocimiento, experiencia,
a la orden, como dices, por favor, hey, un me gusta, seguirlo. Para lo que manejamos redes sociales y generamos contenido de alguna manera, eso tiene todo el valor del mundo. ¿Ok? Aquí les voy a Así dejar que, su link de por su... favor, ahí les dejo mi link, @Mario J. Vargas C, siempre a la disposición, así que espero verlos pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Listo. Bye bye. Saludos.